Me llamo Feria, tengo 70 años y vivo en Argentina, y el día que entré al quirófano para que me sacaran la vesícula no imaginé que, mientras me abrían el cuerpo y yo dormía con una aguja en el brazo y la garganta llena de miedo, mi propio hijo estaba vaciando el cajón donde guardaba las joyas de mi madre. Lo peor no fue despertar dolorida, con la panza tirante y la boca seca. Lo peor fue enterarme después de que, mientras yo estaba acostada bajo las luces blancas del hospital, él y su novia habían metido mano en las pocas cosas sagradas que me quedaban, como si yo ya estuviera muerta o como si mi historia se hubiera convertido de golpe en una mercadería suya. Hay robos que duelen por la plata. Este me dolió por la sangre. Vivía sola en Lanús Este, en una casa vieja pero ordenada, con patio chico, plantas en latas y muebles que ya no estaban de moda, pero guardaban años de vida encima. Mi marido había muerto hacía 9 años, y desde entonces me fui arreglando con la jubilación, unas costuras que todavía me encargaban algunas vecinas y la costumbre de no pedirle demasiado a nadie. Tenía presión alta, dolores en la espalda, gastritis nerviosa y desde hacía meses unos ataques en la vesícula que me doblaban del dolor. Tomaba losartán, omeprazol, calmantes y unas gotas para dormir cuando el miedo se me instalaba en el pecho. Pero seguía siendo una mujer que se levantaba sola, se hacía el té sola y se defendía sola. O eso creía. Mi hijo Darío era mi única familia cercana. Cuando era chico dormía abrazado a mi brazo cada vez que había tormenta. De grande se volvió un hombre blando, de esos que parecen buenos hasta que aparece una mujer que les ordena la cabeza y el carácter. Esa mujer fue Romina. Desde que empezó a venir a casa me produjo una incomodidad difícil de explicar. Era demasiado curiosa, demasiado suelta, demasiado pendiente de cosas que no le correspondían. Me preguntaba por los muebles, por las escrituras, por la cómoda del dormitorio, por el juego de té de mi madre, por un espejo antiguo del comedor. Y más de una vez, cuando creía que yo no la veía, le noté esa mirada de gente que ya está calculando cuánto valen tus cosas. Las joyas de mi madre estaban guardadas en el segundo cajón de la cómoda, envueltas en un pañuelo bordado a mano. No eran una fortuna, pero eran mías en el sentido más doloroso de la palabra. Un anillo con piedra roja que mi padre le regaló a mi madre. 2 pulseras finas de oro viejo. Un prendedor con forma de flor. Una cadena con medallita. Yo casi nunca las usaba. Solo abría el cajón de vez en cuando, las tocaba un momento y volvía a cerrar. No por avaricia. Por memoria. Porque cuando una mujer se queda sola, hay objetos que ya no son objetos. Son prueba de que una vida existió y tuvo peso. Mi operación estaba programada para un martes a la mañana. La noche anterior preparé todo despacio, con esa solemnidad triste con que una se alista para algo que le da miedo. Doblé el camisón, guardé los análisis, dejé a mano mis documentos y revisé 2 veces la bolsa con los remedios. Antes de acostarme abrí el cajón de las joyas. No sé por qué. Tal vez por nervios. Tal vez porque una, antes de entrar a un hospital, siente la necesidad de tocar lo que ama. Acaricié el anillo rojo, acomodé el pañuelo y cerré con llave. La llave la escondí donde siempre, en el costurero de lata entre los carreteles. Pensé que nadie sabía. ¡Qué ingenuidad! Si esta historia te toca el corazón, suscríbete a Narraciones en Familia y acompáñame en cada relato. A la mañana siguiente Darío pasó a buscarme. Romina vino con él. Yo no esperaba que ella apareciera, pero dijo que quería acompañarnos y que después, si hacía falta, podía pasar por mi casa a buscar unas cosas para que cuando vuelvas esté todo ordenado. En ese momento yo tenía tanta angustia que no pensé demasiado en la frase. En el auto me temblaban las manos, me sudaba la espalda y sentía esa opresión horrible en el pecho que me viene cuando me agarran los nervios. Darío me sostuvo el bolso y me dijo que me quedara tranquila, que él iba a estar conmigo todo el tiempo.
Lo miré y todavía vi al nene que fui criando sola entre fiebre, escuela y cuentas por pagar. Todavía lo vi. En la clínica me pusieron la bata, me dejaron en una camilla helada y me empezaron a hacer preguntas de rutina. Nombre, edad, alergias, última comida. Yo respondía, pero estaba pendiente de Darío. Quería sentir que al menos él estaba ahí por mí. Cuando me trasladaron hacia el quirófano lo vi conversando con Romina en el pasillo, con las cabezas juntas, serios, atentos a algo que no parecía mi operación. Pensé que discutirían cualquier pavada. Antes de entrar le pedí que me diera la mano. Me la apretó un segundo y dijo, «Te espero afuera, ma». Esa fue la última mentira limpia que le escuché antes de que me durmieran. Desperté con náuseas, el vientre endurecido, la garganta ardida y una debilidad espantosa. Vi techo, luces y una enfermera acomodándome el suero. Pregunté por mi hijo. Me dijeron que había salido un momento. Tardó horas en aparecer. Cuando por fin lo vi entrar a la habitación, tenía la cara rara, como tensa, gastada, pero no por miedo. Le pregunté por Romina. Dijo que se había ido a descansar porque se sentía mal. Yo no tenía fuerzas para sospechar de nada. Apenas podía moverme sin sentir que me clavaban un hierro en el costado. Volví a casa 2 días después. Entré despacio, apoyándome en Darío, con el cuerpo quebrado y el alma necesitando refugio. Fui directo a mi dormitorio apenas pude, porque quería abrir el cajón, tocar el pañuelo bordado y sentir que al menos algo seguía en su lugar. Pero cuando saqué la llave y abrí, vi el cajón revuelto. El pañuelo estaba arrugado, abierto, vacío. Sentí que el piso se me iba debajo de los pies. Me quedé dura, con una mano en la cómoda y la otra apretándome la panza cocida. No lloré enseguida. Primero me quedé helada. Después miré hacia la puerta, donde mi hijo seguía parado, y en su cara vi algo peor que la culpa, vi que ya sabía. Y en ese instante entendí que mientras yo estaba dormida en una mesa de cirugía, él había dejado de ser mi hijo para convertirse en el hombre que permitió que me arrancaran hasta la memoria de mi madre. Me quedé quieta frente al cajón abierto, con la herida de la cirugía tirándome por dentro y una sensación helada subiéndoseme desde el estómago hasta la garganta. Primero quise creer que estaba mirando mal, que el mareo de los calmantes me estaba jugando una mala pasada, que tal vez yo misma había cambiado las cosas antes de internarme y ya no me acordaba con claridad. Pero no. El pañuelo bordado estaba allí, sí, arrugado, mal doblado, humillado, pero vacío. Vacío como me quedó el pecho en ese instante. Giré despacio y miré a Darío. Él seguía en la puerta, sin acercarse, con una cara rara, tensa, gastada, la cara de los que ya saben que la mentira está a punto de reventar. ¿Dónde están?, le pregunté. La voz me salió ronca, pequeña, rota. ¿Dónde están las joyas de mi madre? No respondió enseguida. Y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Me apoyé en la cómoda porque sentí que las piernas se me aflojaban. La cadera me latía, la panza me ardía por dentro y aún así lo único que me importaba era ese cajón vacío. Contéstame, le dije, ya con las lágrimas juntándoseme en los ojos. Darío se pasó una mano por la cara como si el cansancio pudiera volverlo inocente. Mamá, no te pongas así porque te hace mal. Esa frase me llenó de una rabia tan limpia que por un segundo me olvidé del dolor físico. Lo que me hace mal es que me roben en mi propia casa mientras me están abriendo el cuerpo en una clínica. Ahí apareció Romina detrás de él. Venía con una bolsa de farmacia en la mano y una expresión de falsa preocupación que me dio asco. No levantes la voz, Ofe, te puede hacer mal la presión, dijo, como si fuera enfermera y no la mujer que se había metido hasta el fondo de mis cajones. No sé de dónde saqué fuerzas, pero avancé 2 pasos y me quedé frente a ellos con el pañuelo vacío en la mano. ¿Las vendieron?,
Pregunté. Romina miró a Darío. Él miró al piso. Entonces entendí todo. No habían sido unos ladrones cualquiera. No había sido una casualidad. Habían sido ellos dos, juntos, mientras yo confiaba. Hijos de puta, murmuré, y la palabra me salió llena de una tristeza tan grande que hasta a mí me dolió escucharla en mi boca. Darío quiso acercarse. Mamá, escúchame, le levanté la mano para frenarlo. No me toques. Romina tomó aire y habló con esa calma de mujer acostumbrada a justificar lo injustificable. Se vendieron porque necesitábamos resolver cosas urgentes. Tu operación costó, hubo gastos, y Darío estaba ahogado. Sentí una arcada. ¿Y a quién te crees que le tenías que pedir permiso, basura, a mí o al joyero? Darío empezó a hablar de golpe, atropellado, como quien quiere tapar una vergüenza antes de que termine de nacer. Que no había sido como yo pensaba, que pensaban reponerlas, que solo fue una cadena y un anillo al principio, que después una cosa llevó a la otra, que Romina conocía a alguien que compraba bien, que él estaba endeudado, que no quería preocuparme antes de la cirugía. Cada frase me iba pudriendo un poco más por dentro. No querías preocuparme, repetí. Entonces me robaste mientras estaba anestesiada. Qué considerado. Romina se ofendió. No fue robo. Ahí sí la miré con toda la rabia de una vieja cansada de ser tratada como tonta. Si sacás del cajón de una mujer cosas que no son tuyas y las vendés a escondidas, eso en mi barrio, en mi edad y en mi idioma se llama robo. La discusión subió de tono. Darío empezó a decir que yo no entendía la presión en la que vivía, que todo estaba carísimo, que él hacía lo que podía, que yo siempre había sabido que esas joyas algún día iban a quedar para él. Esa frase me partió. Para vos, le dije. ¿Entonces ya me enterraste también? Él bajó la voz, pero no la vergüenza. No digas eso. ¿Y qué querés que diga? Que estoy orgullosa del hijo que me desvalijó mientras yo estaba en quirófano. Romina se cruzó de brazos, como si estuviera cansada de mi dolor. Basta de drama, Beatriz. Ahí me di cuenta de que ni siquiera le importaba mi nombre. Había decidido que yo era solo un estorbo sentimental entre ella y lo que quería sacar. Ándate de mi casa, le dije. Ella soltó una risa seca. Yo no me voy a ir por un par de joyitas viejas. Esa frase me terminó de arrancar la venda. Para ella eran joyitas viejas. Para mí eran la mano de mi madre peinándome antes de ir a misa, el perfume de colonia barata en su cuello, la vida anterior a tanta pérdida. No me estaban robando oro. Me estaban robando memoria. Llamé a mi vecina Nora gritando desde el pasillo porque sentí que el corazón se me iba a salir. Ella vino corriendo, me encontró apoyada en la pared, pálida, temblando, con el pañuelo vacío en la mano. No le hizo falta preguntar demasiado para entender que algo monstruoso había pasado. Fue ella la que llamó al médico de guardia cuando me empezó a faltar el aire. Fue ella la que se plantó delante de Darío y Romina cuando intentaron seguir justificándose. Váyanse antes de que llame a la policía, les dijo con una voz que hasta a mí me tranquilizó. Romina salió primero, furiosa. Darío se quedó un segundo más, como esperando que yo todavía fuera su madre antes que su víctima. Mamá, dijo. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas y asco. Ándate. Ya. Esa noche no dormí. El dolor de la operación se me mezcló con otro peor, más hondo, más humillante. Me acosté de costado con dificultad, abracé el pañuelo bordado y lloré en silencio hasta que me dolió la mandíbula. Pensé en mi madre, en las veces que abrió ese mismo cajón conmigo de chica, en el brillo de sus manos, en lo orgullosa que estaba de haber dejado esas pocas cosas en mi poder y no en manos ajenas.
Y mientras la madrugada se hacía larga y yo me tomaba las gotas para dormir sin que me hicieran nada, entendí que lo más terrible no era la plata perdida. Lo más terrible era haber visto, por fin, la cara verdadera de mi hijo. No la del nene que lloraba con las tormentas, sino la del hombre capaz de vender el pasado de su propia madre para sostener a una mujer que ni siquiera sabía respetar el dolor ajeno. Si alguna vez viviste algo parecido, déjame tu like y suscríbete a Narraciones en Familia. Aquí muchas mujeres encuentran una voz que las entiende. A la mañana siguiente me levanté con la panza tirante, la cadera doliéndome como si me hubieran metido un hierro caliente y los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una claridad que no había tenido en años. Cuando a una mujer le rompen la confianza de esa manera, algo se le muere adentro, sí, pero también algo se le ordena. Nora me ayudó a vestirme, me cebó un mate cocido suave y me dijo lo que yo todavía no quería terminar de decirme: tenés que denunciarlo. Escuchar esa palabra aplicada a mi propio hijo me dio una punzada peor que la de la cirugía. Denunciarlo. Al nene que llevé a Ab con fiebre. Al hombre al que todavía le guardaba, en un rincón miserable del alma, una forma vieja de ternura. Pero también sabía que si no hacía algo, ellos iban a quedarse con la última palabra, con las joyas y con la idea de que una vieja recién operada era fácil de callar. Fuimos a la joyería de empeños que Romina había nombrado entre gritos la noche anterior, cuando quiso justificarse diciendo que igual daban 2 mangos. Yo iba con el pañuelo vacío en la cartera y el cuerpo temblándome de puro odio. El dueño, un hombre petizo de ojos rápidos, primero se hizo el distraído. Pero cuando le mostré una foto vieja donde se veía a mi madre con el anillo rojo y la cadena, y Nora se plantó firme diciendo que si no hablaba llamábamos a la policía, aflojó. Sí, las habían llevado. Sí, un muchacho y una mujer. Sí, las habían vendido apurados, aceptando menos plata de la que valían. Sacó una planilla, me mostró firmas, fechas, una fotocopia del documento de Darío. Sentí que el piso se me corría. Una cosa es sospechar. Otra muy distinta es ver la firma de tu hijo debajo del precio al que malvendió la memoria de tu madre. No recuperé todo. El anillo y el prendedor ya los habían fundido. Cuando el joyero dijo eso, me faltó el aire. Fundido. Esa palabra me acompañó días enteros. Como si hubieran derretido no solo el oro, sino también una parte de mi historia. Pude rescatar la cadena con medallita y una de las pulseras porque todavía estaban sin tocar. Las tuve en la palma de la mano y me largué a llorar en pleno local, sin dignidad, sin vergüenza, con el cuerpo vencido. No lloraba por el metal. Lloraba por mi madre, por mí, por la clase de hijo que había criado y por lo poco que vale una herencia sentimental cuando cae en manos de gente muerta de ambición. Esa misma tarde Darío volvió a la casa. No vino solo. Vino sin Romina, que era peor, porque significaba que esta vez quería apelar a lo único que todavía le quedaba, el lazo de sangre. Entró con los hombros caídos, la cara destruida y esa voz de hombre que por fin entendió que algo se le fue demasiado lejos. Mamá, perdóname, dijo apenas me vio. Yo estaba sentada en el comedor, con una almohada detrás de la espalda y la pulsera recuperada sobre la mesa. Lo dejé hablar. Dijo que estaba endeudado, que Romina lo había apurado, que él pensó que después iba a reponer todo, que fue una locura, que no quiso hacerme daño. Entonces levanté la vista y le dije la única verdad que me salió limpia: no me hiciste daño cuando vendiste las joyas. Me lo hiciste cuando elegiste dejar de ser mi hijo mientras yo estaba en cirugía. Esa frase lo dobló más que cualquier grito. Se puso a llorar. A llorar como cuando era chico. Pero yo ya no podía correr a consolarlo. Hay un punto en el dolor de una madre donde el instinto se quiebra y solo queda la tristeza. ¿Sabés qué fue lo peor?, le pregunté. Que mientras yo estaba dormida,
abierta, vulnerable, vos no estabas rezando por mí. Estabas revolviendo el cajón donde guardaba a mi madre. Él se tapó la cara. Me pidió otra oportunidad. Dijo que había dejado a Romina, que iba a trabajar para devolverme hasta el último peso, que no me abandonara. Y ahí entendí algo que duele más que la furia. A veces los hijos no se pierden por maldad pura, sino por debilidad. Y la debilidad también destruye. No le hice un escándalo. No le tiré nada. No llamé a la policía. Algunas personas dirán que fui tonta. Tal vez. Pero a mi edad uno aprende que no todas las justicias sirven para sanar. Le dije que se fuera de mi casa, que no volviera mientras yo no lo llamara, y que si de verdad quería empezar a reparar algo, no fuera con promesas lloradas, sino con hechos. Se fue en silencio, más viejo de golpe, como si en una noche se le hubiera caído la piel de hijo protegido y le quedara solo la del hombre que tuvo que verse en el espejo después de vender la memoria de su familia. Pasaron meses. Hice rehabilitación, volví a caminar sin tanta dificultad, acomodé mis remedios, cambié escondites, cerraduras y hasta la forma de mirar a la gente. Darío volvió después, sí, pero ya no como antes. Nunca más como antes. Trajo plata, muy de a poco. Recuperó lo que pudo. Ayudó a pintar una pared. Arregló una persiana. Se sentó a tomar mate en silencio conmigo algunos domingos. No volvimos a hablar de Romina. No hacía falta. Hay nombres que, después de cierto daño, ya no merecen espacio en una casa. Hoy sigo en Lanús, en la misma casa, con el pañuelo bordado guardando las 2 piezas que pude rescatar. A veces las miro y me duele pensar en lo que se perdió para siempre. Pero también me recuerdan algo que no quiero olvidar, que una mujer puede sobrevivir incluso a la deslealtad de su propia sangre. Y si algo quiero dejar dicho después de esta herida es esto. Nunca entreguen su confianza completa solo porque se la pide un hijo con ojos cansados. El amor de madre es inmenso, sí, pero no debe ser un permiso para que la humillen. Porque cuando una persona vende lo que para vos era sagrado, no está robando objetos. Está probando cuánto cree que vale tu historia. Y la historia de una mujer, aunque otros la subestimen, no se vende, no se empeña y no se reemplaza. Si esta historia te hizo sentir acompañada, regálame tu like y suscríbete a Narraciones en Familia. Aquí seguimos contando lo que muchas familias callan.